Muy buenas noches, una vez más estamos aquí en Divagaciones Libertinas. Hoy tenemos un tema interesante que es el tarot y para hablarnos un poco más de esto tenemos a nuestra invitada que es Lidia Fernández. Nos va a hablar de los pormenores del tarot, como una pequeña introducción de qué va y poco a poco iremos desarrollando el tema. Así que adelante, Lidia. Hola, buenas noches. Espero que esto sea muy divertido e interesante para todos, porque bueno, hay un montón de prejuicios y me gustaría que, por supuesto, que los dialogáramos y discutiéramos. De entrada, yo les regreso la pregunta, ¿qué entienden ustedes por tarot o cómo lo, cómo lo han, digamos, percibido culturalmente? No, pues es bueno, yo lo percibo como esta cuestión de azar, ¿no? Que donde se puede leer el destino, pero que está más ligada al esoterismo o a la brujería incluso, ¿no? Creo que culturalmente así es como yo lo tenía entendido hasta hace poco, ¿no? Que me puse a leer un poco y creo que es algo que nace por ahí ya en los siglos XVII, XVIII, ¿no? Digo, si no tengo mala información. Pues, Y ajá. trae cosas como simbólicas y demás. Y bueno, está ahí, ¿no? No es mucho lo que sé. No, de eso se trata. Quiero saber qué es Ajá. cuál es la idea que tienen sobre el asunto. A ver, ¿qué opinan Choi y Hans? Ah, Y de ahí departimos. bueno, yo lo que sé del tarot, que es como una manera o un sistema para predecir el futuro a partir de la lectura de las cartas, que conforme vayan saliendo del mazo, van a ir revelando como qué va a pasar con la persona a la que se le está leyendo las cartas. Es lo que yo tengo entendido que es el tarot. Ok, Es una manera como de predicción del futuro a través de la lectura de las cartas. vale. Gracias, Choi. Hans, Sí, pues yo considero que sea aún menos, ¿no? Les comentaba hace rato que una de las pocas cosas que podría saber son que con eso no se hace flor imperial, ¿no? No se hace no se puede jugar con quién con ese tipo de baraja. Sé que la gente podría llegar a creer que sirve para leer el futuro, ¿no? Considero que tiene un valor tal vez más literario o por los objetos o figuras, ¿no? que tiene. Y pues las múltiples representaciones o interpretaciones que le podríamos dar hacia la personalidad o la sociedad. ok. Por ahí creo que va más en esta línea de lo que acabas de comentar, Hans. A ver, les voy a platicar, a lo mejor con esto que ustedes me dijeron podemos hablar un poquito brevemente, así como de algo un poquito de historia y podemos hablar de la manera en como yo entiendo al tarot, porque sí hay, obviamente hay como diferentes enfoques y de hecho algunos bastante radicales, ¿no? O sea, de lado a lado, completamente opuestos. Eh, Primero, el tarot nace del juego de naipes que se utilizaba sobre todo en Marsella, en Francia, más o menos en el siglo XVI, que fue cuando cuajó, digamos, este sistema de símbolos, pero no se sabe exactamente su origen. O sea, ahí es como cuando se logró concretar de manera simbólica el tarot que nosotros conocemos actualmente, hablando específicamente del tarot de Marsella, que es como el más común, pero luego resulta que hay muchas escuelas, ¿no? Muchas escuelas, muchos mazos, muchísimos miles de mazos, o cientos por lo menos de mazos, y estos se dividen, digamos, como en tres grandes escuelas y luego incluso en otras que se salen también, pueden ser otras dos. Y se desconoce su origen porque digamos que el ser humano desde que es un ser civilizado, pues a través del lenguaje ha ido construyendo como estas maneras de representación eh, lingüística, simbólica, abstracta, ¿no? Y entonces tenemos elementos, por ejemplo, en los mazos de egipcios,
tenemos elementos obviamente de la cultura egipcia, tenemos elementos, o sea, que quizás sea lo más antiguo, y luego también hay un montón de culturas más que se van entretejiendo en esta simbología del tarot. El tarot de Marsella, o sea, yo les decía que más o menos en el siglo XVI, el primer mazo si nosotros pudiéramos hacer en el sentido de una especie de curaduría del tarot, digamos que el primerito que se conoce, o sea, es el tarot de Visconti en Italia, y a partir de él hay un desarrollo de esta simbología como de unos 10 diferentes artistas. Siempre participaron, desde ese momento participaban, en ese momento eran más los artistas, tenían un peso mayor en esta representación de los símbolos, ¿no? Pero más adelante se unieron también creadores intelectuales y entonces hacían pareja, digamos, alguien que ponía toda la parte conceptual junto con una pareja de artista que hacía la parte de la representación gráfica o visual, ¿no? Y les decía, en algún momento era un juego, un simple juego de naipes, y después de una evolución como les digo, como un paso como de unos 10 diferentes artistas, llegó a convertirse en el tarot de Marsella. De ahí para acá, obviamente ha existido diferentes creaciones, siempre con este dúo de un creador intelectual que trabaja en la parte de los conceptos y un artista visual que trabaja en la parte gráfica y que debe conocer a fondo esta otra parte, la parte conceptual o la parte simbólica para su representación. Esta sería como una breve síntesis de esta parte. La otra idea que me gustaría mucho que platicáramos es algo que a mí me genera bastante ruido, que es justamente esta idea que se tiene, que es la idea más común, que tiene que ver con el tarot como un sistema de predicciones, ¿no? Como desde una mirada predictiva o adivinatoria. Entonces, desde mi punto de vista, tal cosa no existe. O sea, esto puede ser por defecto de racionalidad, pero me parecería bastante arrogante, soberbia esta postura de un lector de tarot que puede decirte qué es lo que te va a ocurrir, ¿no? O que incluso puede adivinar lo que ocurrió en tu pasado. El tarot yo lo entiendo como una herramienta de introspección. De hecho, Carl Jung, el discípulo de Freud, que después se separó de él porque tenía como ideas muy distintas y que trabajó sobre la teoría de la psicología analítica, empezó a utilizar, o sea, descubrió el tarot y empezó a ver que el tarot tenía como una relación muy estrecha con el concepto que él tenía de arquetipos. Entonces, si nosotros logramos entender esta idea de los arquetipos, creo que todo lo demás nos puede quedar bastante claro. No sé si hasta aquí, antes de avanzar más, hay algo que podamos platicar. Y luego, si quieren, pasamos al tema de los arquetipos y a esta otra manera de ver lo que no es predictiva, ¿no? O adivinatoria. Yo nada más tengo como la duda. Entonces, si el tarot no es predictivo, es más bien como una especie de juego. No sé si pues voy quedando claro. Es una buena pregunta. El tarot yo respondería de esta manera. ¿El tarot es un juego? Sí, pero es un juego serio, como el arte. ¿El arte también es un juego? Sí, pero el arte es un juego serio. O sea, se toma con bastante seriedad, se debe estudiar y en esta interacción, por eso puede ser que sea un juego, ¿no? De hecho, yo sí lo entiendo mucho de esta manera, desde su aspecto lúdico también. En esta interacción que hacen el consultante con el tarotista o con el lector de las cartas, creo que ahí se da este juego, pero les decía, es un juego serio y que tiene que ver, también lo entiendo como un acto creativo. O sea, el tarot también es en sí mismo, digamos, echar las cartas, verse proyectado en ellas, reflexionar al respecto, es también como un acto creativo que se construye entre dos partes in situ, ¿no?
Esta es la manera en como yo lo veo. Entonces, sí es un juego y es un juego serio, igual que el arte. Y el tarot puede dar cuenta, creo yo, en buena medida, de, por lo menos, creo que de manera lateral, de la historia del arte. No sé si haya por ahí alguna otra cosilla. Ahí comentabas que en un principio se creó con artistas visuales y con intelectuales. Hay modo de saber, o más bien se sabe cuál era la finalidad de esta creación, que fuera más allá de la expresión artística. ¿Tiene alguna otra finalidad? Pues, mira, después de hacer este juego de los naipes, creo que la parte, digamos, de los intelectuales que estaban involucrados en este trabajo, lo que querían era representar la condición humana a través de estos mazos. Parece que aquel tarot que yo les platicaba, el italiano de Visconti, lo que hizo de alguna manera fue retratar a una familia de reyes, una familia de la nobleza, en este, digamos, espectro o abanico de cartas, ¿no? Pero después se volvió cada vez más compleja o sea, porque los reyes también de alguna manera en estas imágenes podían hablarnos de lo humano, pero de lo humano con ciertas limitaciones, ¿no? Y porque digamos que a lo mejor desde un punto de vista de voy a retratar a la nobleza, de que pues el artista se quedaba corto para hablar de lo humano en su totalidad por todo lo que se debía, digamos, restringir a la hora de su representación. Pero la idea, que esto va a tener muchísimo que ver tu pregunta con el tema de los arquetipos, la idea era como retratar lo que significa ser humano en sus diferentes facetas, ¿no? Y entonces ahora sí podemos pasar a lo que significa arquetipo y por qué para Jung resultó tan interesante esto del tarot y por qué lo utilizó incluso como una herramienta psicoterapéutica. O sea, para él era algo interesante, importante, que lo utilizaba en su práctica psicológica, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que estamos platicando de su relación con los arquetipos. O sea, Jung descubre un mazo de tarot y dice, esto habla claramente de esto que yo entiendo como arquetipo. Y el arquetipo, si lo trato de definir de una manera sencilla, sería... los arquetipos son como esquemas de la personalidad. O sea, patrones de ser humano que se repiten independientemente del tiempo en el que nos haya tocado vivir e independientemente de la cultura. O sea, parece que esto que se llama condición humana es el ser humano sin importar el tiempo que le tocó vivir y sin importar tampoco la cultura en la que le tocó nacer. Como que hay algo ahí de esencia, esto esencial de esta parte humana, de condición humana. Esos son los arquetipos. Yo cuando hablo de los arquetipos pongo un ejemplo que en realidad es como una caricatura. El ejemplo que pongo es la lotería, ¿no? La lotería que tenemos nosotros, este juego de lotería, porque si nosotros pensamos en la imagen del diablito, de la sirena, del borracho, todos conocemos a una persona que podría perfectamente encarnar a este personaje o a este ícono, ¿no? O sea, piensas en el borracho y tienes inmediatamente un amigo que dices, o sea, no le queda otro, ¿no? Es este. Y igual lo mismo con el diablo o con las diferentes imágenes, la rosa, etcétera. Creo que la lotería sería como, nos podría hablar de arquetipos, quizá no todas las imágenes, pero algunas de ellas creo que sí nos podrían hablar de arquetipos. Digo que no todas, porque creo que la lotería retrata mejor la iconografía de la cultura mexicana, íconos, imágenes que representan lo mexicano, pero no necesariamente o no por completo esto que estamos hablando que es la condición humana, que es diferente, ¿no? O sea, es distinto que la lotería nos hable y retrate los íconos de la cultura mexicana
a decir que nos hablarían de esto que es la condición humana, que creo que eso lo hace bastante bien un tarot, ¿no? Por ahí va. Ahora, regreso al punto que creo que no he abordado bien, que es como el enfoque que yo le doy. Por un lado estoy diciendo que el tarot, desde mi punto de vista, no es un método o una herramienta adivinatoria ni predictiva. Es decir, creo yo que ningún tarotista, por más que lo vendan, lo pinten, él mismo se venda como tal, en su condición humana podría, digamos, tener esta capacidad totalmente ficticia o fantasiosa para, y este poder, esta omnipotencia, que lo convertiría casi en un semidios o en un dios para hacerlo, ¿no? Esta mirada mía en realidad es mucho más aterrizada y más racional. Y también, por supuesto, muy escéptica respecto a todas esas maneras de entender el tarot. La manera en como yo lo veo entonces es más psicológica en el sentido de su capacidad proyectiva. O sea, el tarot como es, y pongo otro ejemplo que tiene que ver muchísimo con el arte. Cuando nosotros asistimos a un museo, a una galería de arte, buena parte de nuestra lectura de la obra artística o de las imágenes artísticas tendrán que ver con nuestros referentes y con nuestra historia. Es decir, nuestra proyección en estas imágenes, ¿no? O sea, este mecanismo psicológico llamado proyección a través de estas imágenes artísticas. O sea, yo leo una imagen, pero al leerla está también mi persona puesta en ella, mi mirada sobre el mundo puesta en ella. Claro, además, lo que enriquece bastante una lectura de arte no es solo esta parte limitada que tiene que ver con mi historia, sino además mis referentes, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas he leído? ¿Qué otro arte he visto? Y no solo arte visual, o sea, también enriquece cualquier otro tipo de arte, ¿no? ¿Qué cine he visto? ¿Qué música he escuchado? Etcétera, etcétera. Todos los tipos de imágenes que existen, sonoras, dancísticas, etcétera, etcétera. Entonces, regresando al asunto del tarot, lo mismo, o sea, cuando yo tengo una imagen, me enfrento a una carta del tarot, también estoy, de alguna manera, detonando este mecanismo de proyección en el consultante. Entonces, yo soy como una guía, o sea, el tarotista, desde mi punto de vista, tiene la función de ser una guía que le va a facilitar al otro entrar en este proceso o en este mecanismo, y se lo va a facilitar también con ciertas herramientas. O sea, creo yo que no es lo mismo un lector de tarot que tiene una formación de psicólogo o que tiene una formación artística o que tiene estas dos cosas que para mí son centrales, a un tarotista que no tiene ni estudios y que puso un letrero ahí digo, no porque el letrero ese no valga, ¿no? Un letrero en un tronco de la calle Hidalgo, que él lee el tarot, ¿no? Y entonces que entonces lo podemos como relacionar más con la charlatanería. Lo que estoy diciendo entonces es que un tarotista debería ser un guía en el sentido de facilitar este mecanismo de proyección y también una guía porque es un conocedor de este sistema. O sea, debería ser un conocedor de esta parte de la simbología y de los arquetipos. O sea, él me va a ayudar, un buen tarotista me ayudará a conocer los símbolos que están implicados en cada una de las cartas. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa que esté un ave postrada en tal lugar? ¿Qué simboliza que esté vestido de tal manera? ¿Qué simboliza que exista este elemento puesto aquí, estos colores, y eso no me lo invento yo, no se lo inventa el tarotista. O sea, existe toda una teoría al respecto, independientemente del mazo que yo elija. La simbología casi, o sea, la simbología va a cambiar en su manera de representarse, en la parte gráfica, pero lo que no cambia es su concepto. O sea, la parte más profunda de lo que significa el arcano. O sea, ahora, si quieren, podemos hablar un poco de qué es eso del tarot, de qué está compuesto, ¿no?
El tarot está compuesto por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores me hablan de estos arquetipos fundamentales de los que les comentaba, que planteaba Jung, y los otros 56 arcanos me dan matices de esos arcanos. O sea, están relacionados y tienen como regentes, como madres o padres a los arcanos mayores, pero me van a dar cierto sesgo, cierto matiz de la consulta, ¿no? Del tema que se esté consultando. ¿Qué otra cosa? A ver, no sé si por aquí hay algo, quizá ya haya más preguntas y podamos ir platicando al respecto. Lo que yo voy entendiendo es que es un ejercicio como de introspección, si es llevado, vamos por alguien que esté preparado para hacerlo. Porque como tú dices, si es alguien que no tiene una preparación, pues va a ser más charlatanería que otra cosa lo que va a suceder. Entonces, mi pregunta es, ¿tú lo utilizas en algún punto cuando llega, no sé si seas psicóloga clínica, o sea, ¿lo llegas a utilizar en terapia o lo dejas para otro tipo de situaciones? Ok, es muy buena tu pregunta. Yo hago psicología clínica, no es lo que más, o sea, no es mi fuerte, pero sí lo hago. Y puedo iniciar un proceso psicoterapéutico con una lectura de tarot que me parece bastante conveniente. O sea, según también el tipo de persona, ¿eh? O sea, creo que tiene mucho que ver con la persona que tengo enfrente. Puedo proponer, como para iniciar y para romper el hielo, puedo proponer una lectura de tarot, pero puede ser que en ese momento no sea factible, o sea, en ese momento no he construido un vínculo con la persona y entonces quizá con ese tipo de persona tenga que esperar más tiempo y lo tenga que hacer a la mitad de su proceso o pasando unas 4 sesiones o puede ser que haga una lectura y luego al final, cuando yo ya vea que está cerca su, digamos, su salida, su cierre del proceso, podamos hacer otra lectura. Y esto de la lectura me ayuda como de entrada a que el paciente tenga clara como o claro su trabajo. O sea, el proceso en el que se encuentra en ese momento en el que está consultando, que lo tenga claro y que también tenga claro lo que va a trabajar, lo que va a tener que trabajar en el camino, ¿no? En el camino del proceso psicoterapéutico. Es muy funcional para mí para la parte de la psicoterapia breve, que son sesiones entre 6 sesiones y 18 sesiones, por ejemplo, en donde se trabajan cosas muy específicas y entonces la persona tiene como muy claro qué es lo que quiere abordar, ¿no? Eh, Creo que en este sentido funciona y también luego hago, fuera del espacio psicoterapéutico, también hago lecturas, ¿no? Para alguien que me las pide. O sea, quiero una lectura de tarot porque estoy en X encrucijada en mi vida y necesito como tener claridad sobre tal aspecto, ¿no? Y entonces ahí también puedo hacer una lectura y a veces tengo la impresión de que una lectura de tarot bien hecha, o sea, con disposición, con proactividad del consultante, porque para mí el consultante no es un ser pasivo que se sienta frente a mí para obtener respuestas, o sea, lo mismo que no ocurre con cuando te pones tú frente a una obra de arte, o sea, no eres un sujeto que está vacío y que eres pasivo, ¿no? Sino que ya tienes tú algo adentro, ya estás lleno de tus propios referentes. Entonces, a veces siento que una lectura de este tipo, o sea, rica en proactividad de parte del consultante y mía, puede dar un salto cuántico en la persona, o sea, puede ser, digamos, como una carga de 10 sesiones juntas, ¿no? Psicoterapéuticas. O sea, una buena lectura puede hacer que la persona dé un brincote, ¿no? Existencialmente hablando.